Marcos capítulo 2, versículo 13. Y le he puesto a este tema, sentados a la mesa. Diga conmigo, sentados a la mesa. Muy bien. Y si toma apuntes, eso va a ser tremendo. Dice el versículo 13 de Marcos capítulo 2, dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Amén y amén. Cuando estudiaba este tema, encontré varias ocasiones, y si le digo, encontré más de 7 ocasiones que la Biblia habla que Jesús estuvo sentado a la mesa con alguien. Los 4 evangelios encuentran diferentes historias, y uno se pregunta cuál sería el perfil de las personas que se sentarían a la mesa. ¿Quiénes serían los más asequibles para estar sentados en la mesa con Jesús? ¿Y aquí cuánto les gustaría tener ese privilegio de estar sentados a la mesa con Jesús? Oiga, pero no todos, porque algunos están cruzados de brazos. ¿Cuántos les gustaría sentarse a la mesa? Hay un lugar, diga conmigo, hay un lugar. Dígalo bien fuerte, diga: hay un lugar en la mesa para mí. ¿Ustedes están de acuerdo? En Jesús es increíble, porque uno encuentra en la palabra que siempre hay un lugar en la mesa. Y a veces nosotros tenemos una mentalidad, un pensamiento, creemos que solo ciertos perfiles se pueden sentar allí, solo ciertas personas. Hoy deben ser santos, deben ser intachables, deben ser personas muy espirituales, uno dice a veces, o muy religiosas. Pero me dejó sorprendido todo lo que encontré, porque el Señor Jesús siempre dio una oportunidad para que alguien se sentara a la mesa con él, y era con un propósito de que fueran transformados. Y por eso le voy a mostrar, yo creo que no le alcanzo a mostrar todos los ejemplos por el tiempo, pero voy a avanzar, lo voy a tratar de mostrar algunos de ellos. Tal vez usted se identifique con algunos de los que le voy a mostrar. Tal vez usted dice: ay, ahí estoy yo. Yo me identifiqué con algunos de ellos, y lo que me encantó es que había un lugar en la mesa para mí. Había un lugar, yo podía sentarme en la mesa y simplemente ser transformado. Y las características de que encontré en la palabra, pues son características muy normales, muy cotidianas en nosotros. Y se va a sorprender del perfil de las personas. Cuando estamos leyendo el texto que acabamos de leer, usted lo encuentra en Mateo y lo encuentra en Lucas. 3 evangelios lo narran, y es precisamente el llamamiento de Leví, que en sí es Pedro. Fue Leví el que Jesús lo llamó. Y cuando el Señor pasa, ve a este hombre que era un cobrador de impuestos. El perfil de este hombre, el primer perfil que encontré: Jesús está sentado, dice la palabra, con pecadores y publicanos. Son los primeros, pecadores y publicanos. Así que al que llama y el que invita es Leví. Leví le dice: yo quiero que vengas a mi mesa, quiero que vengas a mi casa. Y pues al ir a la casa de este hombre, pues Leví, ¿a quién va a llevar? Pues a sus amigos, los que le rodean, con los que comparte, con los que convive, con los que hace negocios, con los que hace trueques, con los que hace negocios torcidos, porque esa era la fama de los publicanos y pecadores. Y eran judíos que, por así decirlo, se habían torcido.
habían entrado a ser parte como de ese gobierno de ese tiempo para cobrar los impuestos y darle duro a los judíos. Por eso eran categorizados como usureros, personas usureras. Dice, eran generalmente personas codiciosas, deshonestas, inmorales, y lo peor, que fueran judíos. Y por eso cuando el Señor se sienta a la mesa con este recaudador de impuestos, pues fue un golpe para los religiosos de ese tiempo, porque uno piensa, wow, pues debería sentarse con personas de mejor clase. Y lo más tremendo es que no solo se siente a la mesa, sino que escoja de este hombre uno de sus discípulos para que sea uno de sus apóstoles. Eso es más tremendo. El Señor lo escoge, hace un llamado. Aquí lo sintetiza Marcos. Es como si hubiese sido por arte de magia que pasó y le dijo sígueme, y de repente este hombre ya lo seguía y había dejado todo. Pero los otros evangelios narran más detalles de esa transformación, de ser este hombre y convertirse en el apóstol que llegó a ser. Por eso al sentarse en la mesa dice que estaba allí, y los religiosos de su tiempo, los maestros de la ley, le preguntaron a los discípulos, ¿por qué Jesús se porta así? ¿Por qué Jesús se sienta con los pecadores? ¿Por qué Jesús se sienta con los publicanos? ¿Por qué Jesús se sienta con los inmorales, con los corruptos de su tiempo? Entonces Jesús les alcanzó a escuchar y les dice y les responde, dice, es que si viene un médico, el médico se asociará con personas que están enfermas. Yo no vine por gente sana, yo vine por gente enferma, enferma del espíritu, enferma del alma. Entonces muchas veces nosotros estamos enfermos por el pecado, enfermos por ciertas cosas que hemos permitido en nuestras vidas, y pensamos, es más, venimos a la iglesia con culpa y decimos, no hay un lugar, me han dicho que no hay un lugar en la mesa para sentarme con Jesús, precisamente porque estoy lleno de pecado, porque tal vez estoy lleno de cosas incorrectas. Precisamente hay un lugar para esa enfermedad en la mesa de Jesús. Hay un lugar en la mesa para cada uno de nosotros. Dice, yo vine por los que están enfermos, yo vine por los pecadores. El segundo perfil, voy a ir avanzando rápido, hay varios detalles que encontramos en la palabra, pero quiero abarcar el mayor número de ejemplos que encontré en la palabra, y está en Juan capítulo 13 versículo 6. Toda la historia es increíble de Juan. Precisamente escogí los ejemplos de los evangelios. Y en Juan capítulo 13 hay un evento increíble, y el Señor Jesús está ministrando. Jesús llegó a dejar una gran enseñanza, el Señor. Y dice la palabra, dice que cuando llegó a Simón Pedro, para resumir, está en el versículo 6, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. En el versículo 27 dice, del mismo capítulo, dice, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él, y le dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa sentados con él entendió lo que Jesús decía. Escúcheme bien, no diga tanto amén, sino escúcheme bien y entienda esto. Los que se sentaban a la mesa eran personas sin entendimiento. Sin entendimiento. Precisamente, imagínense, cualquiera diría, pero ¿quién está sentado en la mesa si no a entender nada? Y eso nos sucede a muchos de nosotros. Cuando llegamos, abrimos la Biblia, empezamos a escuchar el evangelio y no entendíamos nada. El lenguaje, cuando uno llega a la iglesia y a veces se tiene ese cierto lenguaje religioso y las personas no entienden, pero ¿qué significa eso que usted está diciendo? A veces hemos avanzado tanto como iglesia que se tiene ciertos términos que la persona que viene por primera vez no entiende el lenguaje que hablamos. Jesús les trataba de hablar, les estaba dejando una lección tremenda allí, dándoles una lección de servicio. Y al primero que va, a uno de los que va a lavarle los pies es a Pedro,
Y él no quería, él se oponía, él se resistía, porque él no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Y tal vez usted está esta noche en este lugar y no entiende lo que Jesús está haciendo. No entiende la palabra. Y luego viene y da la palabra de que en medio de ellos alguien le va a traicionar. Y le da la palabra a Judas: ve, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero dice que todos allí en la reunión, ninguno entendió lo que Jesús decía. Otro ejemplo, como para dejarlo bien, hay tantos ejemplos de este punto, está en Lucas capítulo 24. Otra historia: 2 discípulos se alejan de Jerusalén. Acaba de morir el Señor Jesús, resucitar. Han escuchado por ahí rumores de que resucitó, pero dice que van camino a Emaús. 2 discípulos están en el lugar del acontecimiento, del avivamiento, y de repente se alejan. Es lo que le pasa a muchos en este tiempo: empiezan a alejarse del lugar donde Dios les plantó. Y de repente Jesús camina junto a ellos. Esto es increíble. O sea, Él ha hecho una obra tremenda. Él ha ido a la cruz, murió 3 días haciendo un trabajo, se levanta y va a recuperar estos 2 que van camino a Emaús. ¿Usted sabe qué significa Emaús? Tibieza. Y muchos discípulos en este tiempo van camino a la tibieza, o están en la tibieza. Y más sin embargo, Jesús se paró, se fue caminando con ellos y les preguntó: ¿de qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que discuten? Y dice: eres el único extranjero que no sabe lo que pasó. Imagínense diciéndole a Jesús que él no sabía qué había pasado. Él era el protagonista, ¿cierto?, de lo que estaba aconteciendo. Y me encanta porque dice: y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Usted se imagina ese discipulado intensivo al lado de Jesús? Lo tremendo, escúchame estimado creyente, es caminar al lado de Jesús y tú no entender que estás al lado de Él. Venir a la iglesia, abrir la Biblia, tener cierta cultura espiritual, pero no tener entendimiento, no tener la revelación de que Él estaba ahí. Él era el mismo quien les estaba hablando. Ellos no entendían. Y dice la palabra que Él hizo, dice el versículo 29 de Lucas 24, que Él hizo como que iba de lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya declinando. Y entró a quedarse con ellos. Y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Cuando tú te sientas a la mesa con Jesús y no entiendes lo que está pasando, lo que estás viviendo, el proceso de Dios en tu vida, uno de los beneficios de sentarnos a la mesa, así no tengamos todo el entendimiento, así no comprendamos todas las escrituras, uno de los beneficios de sentarnos a la mesa, dice, es que nuestros ojos serán abiertos. Dígalo bien fuerte: ¿serán qué? Abiertos. Ellos no entendían hasta el momento, y Jesús, al partir el pan, eso era algo típico de Él, era una insignia de Él. Cuando Él partía el pan, como que un velo fue quitado de sus ojos. Dice: entonces fueron abiertos los ojos, le reconocieron, desapareció de la presencia de ellos. Y dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Segundo, cuando nos abría las escrituras. Abiertos los ojos, eran abiertas las escrituras para ellos. Y en el versículo 45 dice: y entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Años puede usted estar caminando, años asistiendo, años yendo, pero usted se sienta a la mesa sin entendimiento. Estos eran discípulos que habían caminado con el Señor Jesús, y en el primer momento posible empezaron a caminar hacia la tibieza. Y quiero decirles, una de las peores enfermedades que puede haber en este momento en la iglesia, en el liderazgo, en el ministerio, es que a la gente le quede más fácil ser tibio que frío o caliente.
le queda más fácil. Porque si soy caliente me demanda estar comprometido sirviéndole al Señor. Entonces me queda más fácil estar un poco distante, ni tan cerca ni tan lejos. Quiero ser un tibio. Y por eso esta gente iba camino, acababa de acontecer, y lo fácil fue irse hacia Emaús. Y por eso Jesús hizo una intervención increíble. Y allí estaba Cleofas, que era uno de los discípulos, dice que tal vez era Juan. Y allí pudieron ser ministrados y recibir esas 3 clases de milagros. No sé cuántos quieren alguno de esos milagros en esta noche, en este lugar. Denle un aplauso al Señor y que Él traiga ese milagro. Abrir nuestros ojos, abrir las escrituras para nosotros y abrir nuestra mente para comprender la palabra. O sea, si nuestra mente no se abre, no vamos a comprender la palabra. Es un milagro espiritual. Solo cuando el Señor Jesús se sentó a la mesa con ellos y bendijo el pan, fueron abiertos estas 3 áreas en su vida. Tercer caso, rápidamente. Llevamos 2. ¿Cuál fue el primero? Oye, pero están bien atentos. ¿Cuál fue el primero? Pecadores y publicanos. Segundo, sin entendimiento. Y tercero, este me parece tremendo. Lucas 7:49 dice la palabra: y uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Vaya esas invitaciones. No dice un apóstol, no dice un ministro. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Más adelante, bueno, dejémoslo ahí. Uno de los fariseos, y por eso fue señalado, fue atacado. Entonces, el sentarse a la mesa, el Señor Jesús no le dijo: no, los fariseos tienen mala fama. No, ¿qué tal que me vean con usted? No, pongo en riesgo mi testimonio, pongo en riesgo, llevo tantos años en el liderazgo, y sentarme con usted debe ser de un mayor perfil el que esté sentado a mi mesa. No, Jesús fue a comer y se sentó a la mesa con el fariseo. ¿Y qué significa ser fariseo? Es una palabra súper fuerte. Hay 2 palabras súper fuertes en la Biblia y una de ellas es esta. Hay varias palabras, pero esta es una muy fuerte, y es: fariseo significa hipócrita. Y viene de la palabra griega hacer teatro. Hipócrita es fingir. Viene de la palabra que a alguien se le daba un papel. Bueno, tú vas a hacer este papel, tienes que hablar de esta manera, tienes que comportarte de esta manera, fingir ser algo. Vas a fingir ser un rey, vas a fingir ser un pobre, vas a fingir ser un enfermo, vas a actuar, fingir. Así que los fariseos de su tiempo eran personas religiosas que fingían ser algo que no eran en realidad. Y por eso el Señor les dio durísimo. Dice que ellos fingían con sus vestidos, con sus filacterias, se vestían también. Y Jesús llegó a decirles algo tan fuerte, dice: parecen sepulcros blanqueados. Por fuera están bien, pero por dentro están llenos de cosas incorrectas, de muerte. Entonces, el que finge ser algo que es, le dijo el Señor Jesús, les advirtió a los discípulos en la barca cuando estaba con ellos, dice: cuídense de estas 2 clases de levadura, de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y la levadura de los fariseos era fingir ser espirituales, vivir un papel, venir, ser alguien ante la sociedad, pero en lo oculto eran otra clase de personas. Mas sin embargo, Jesús tuvo un lugar en la mesa para él. Se sentó con él para ser transformado. Jesús no le cerró, Jesús no le quitó el puesto en la mesa para este fariseo. Un lugar para él. Entonces, si nosotros luchamos con fingir ser algo que no somos, hay un lugar en la mesa para nosotros. Y yo sé que aquí no hay ninguno. Diga conmigo: aquí no hay ninguno.
Pero usted cuando ve un creyente que no le gusta, si está peleando con alguien en la iglesia, usted lo ve venir, ¿qué hace? Lo abraza y hola, Dios te bendiga, aleluya. ¿Sí? Hay gente que finge algo que no es, y fingen un nivel espiritual y hasta caminan distinto. Y empiezan a hablar cuando empiezan a predicar o a enseñar, cambian su tonalidad y creen que eso hace que sean más espirituales. Fingen algo, un lenguaje rebuscado. Los fariseos se especializaban en eso. Y Jesús dijo, tengan cuidado. Y no me alcanza para hablarles cuál era la levadura de Herodes, que es bien tremenda. Se la dejo de tarea. El ejemplo que yo encontré en este punto, pues fue Jacob. Jacob deseaba la bendición. Jacob quería tener la bendición, que su padre desatara bendición sobre él. Así que escuchó que iba a llegar el momento y su mamá, muy creativa, le dice, pues vamos a engañar a tu padre. Finge ser otro. Ay, pero es que mi hermano es velludo, mi hermano huele al campo, mi hermano esto, mi hermano lo otro. Tranquilo, nos vamos a arreglar en todo. Y este es el ejemplo de más de un creyente. Entonces ponte la piel, como no tenía vellos en el cuerpo, mató un cabrito y le puso la piel por todo lado, para que cuando tu padre te palpe, él diga, ah, sí es Esaú. Y ponte la ropa de tu hermano para que cuando él te huela, diga, oh, sí es mi hijo. Que de tal manera cuando entró Jacob y le trajo el potaje que tenía que traerle, alcanzó a distinguir, pero esa no es la voz de Esaú. No, pero sí yo soy. Entonces él palpó y halló que tenía vellos y olió o sea, fue bien engañado. Pero aquí vemos es el trabajo, la operación de alguien que finge ser algo que no es, para arrebatar la bendición, para robar. Él pensaba que de esa manera obtenía la bendición, fingiendo ser alguien que no era. Pero realmente su nombre era Jacob, su oficio era ser un engañador. El nombre de una persona, bíblicamente, el significado de los nombres en la antigüedad se escogieron por el oficio que las personas hacían. Entonces, si alguien llegaba con la leche a la casa, ¿cómo le ponían? Llegó el señor lechero. Cuando alguien llegaba con el pan, llegó el pan. Los nombres fueron escogidos por el oficio. Y por eso cuando Jacob necesita, escúchame bien, encontrar la verdadera bendición, y duró toda una noche, después de que ya había hurtado, fingiendo ser otro, la bendición de su padre, cuando luchó toda una noche con el ángel, casi pierde todo. Entonces Dios le dice, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero la bendición, la real bendición. Entonces dime quién eres, dime tu nombre, porque tu nombre es tu oficio. Yo soy Jacob, soy el engañador, soy el mentiroso, soy el inmoral, soy el murmurador, soy el que critica. Ese es mi oficio. Soy el que divide las familias, soy el que siembra cizaña. Ese es mi oficio. No es el nombre, es lo que tú haces. Entonces cuando este hombre reconoce, yo soy Jacob, entonces Dios le dijo, entonces no te llamarás más Jacob. Hoy te cambio tu oficio, te llamarás Israel, Padre de multitudes. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Se imaginas este hombre fingiendo? Pero podemos sentarnos a la mesa y de pronto nos sentamos a la mesa con nuestros líderes, con nuestros discípulos, con la familia. Muchas veces estamos mal con el uno, con el otro, odiamos, resentidos, pero nos sentamos a la mesa y sonreímos. ¿Qué estamos haciendo? Fingiendo. Y como soy creyente, yo finjo que todo está bien, pero es mentira. Pero Dios dice que en nosotros debe haber un amor sin fingimiento. Debe ser un amor genuino en nosotros. Pero si usted descubre, porque yo soy una de las personas que no disimulo, y mucho menos mi esposa dice, es que tu cara no puedes,
O sea, si algo no te gusta, tu cara habla. Entonces yo no puedo decir, no, sí me gusta, cuando mi rostro está diciendo, no, lo detesto eso. Entonces muchas veces ese es el lío, tratar de realmente mostrar lo que tú eres, porque eso es lo que es genuino. Y esas cosas Dios las transforma cuando realmente nos sentamos a la mesa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce nuestras vidas tal cual somos. Uno puede sentarse a la mesa con Jesús y tratar de fingir ser algo que no es, y Él sabe realmente lo que uno es. Él sabía que Él era un fariseo. Él sabía lo que hacía. Él sabía que actuaba. Él sabía que trataba de mostrar una espiritualidad que no tenía. Mas sin embargo Jesús dijo, hay un lugar en la mesa para ti también. Amén. Creo que nos podemos ir con uno más. Si han aprendido, han identificado alguno, mueva la mano ahí donde está. Pregúntele al que está a su lado, ¿ha identificado alguno? Uno más. Está en Lucas 7, versículo 49. Lucas 7, 49. Y dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Quién es este? Sentados a la mesa con Jesús. Uno puede estar en la iglesia, puede estar sentado en una reunión, pero resulta que en medio de nosotros, siempre en las reuniones del Señor Jesús, hubo un murmurador. No sé si lo ha notado en todos los evangelios. Siempre donde estaba el Señor había alguien cuestionando, alguien juzgando, alguien midiendo las palabras del Señor, tomando apuntes. Ay, eso sí será. Ay, yo creo que eso es una doctrina errada. Eso no pasa aquí en la iglesia. Pero, ay, mire lo que dijo Jesús. Eso es falso, falso, falso. Siempre en toda célula, en toda reunión del Señor Jesús, había un juez, había alguien que le estaba juzgando sus mensajes, como más de uno que se sienta aquí en esta reunión. Sentarse como jueces a juzgar, a señalar, a cuestionar. A Jesús lo cuestionaron por todo lo que decía. Entonces Él perdona a una mujer y dice, tus pecados te son perdonados. Y los murmuradores allí aparentando religión, y empezaron, y si se da cuenta, ¿y quién es este? ¿Qué se cree este? ¿Qué se cree este pastorcito para meterse en mi vida personal? ¿Qué se cree? ¿Por qué perdona pecados? Porque aún sentados a la mesa se atrevían a murmurar. En otro de los casos está allí la mujer que ha ahorrado. Escúchame bien esto, y esto va bien profundo allí, de los que no murmuran, porque no hay ninguno aquí en esta iglesia. Pero esta mujer que ha ahorrado el salario de un año, dice 365 costaba el frasco de alabastro, 365 denarios, y el salario de un día era un denario. Esta mujer tenía la unción para ahorrar. Y el ahorro de un año en su vaso de alabastro, ella entra a aquel lugar donde Jesús está sentado con otro personaje, con Simón el leproso. Porque había un lugar en la mesa también para los leprosos. Y en esa oportunidad hizo la aparición esta mujer. Los leprosos eran los desechados de la sociedad. Los leprosos eran la escoria de la sociedad. Los leprosos no se podían juntar con la gente. Los leprosos tenían que andar gritando inmundo, inmundo. Tenían que llevar una vestidura especial porque contaminaban a cualquiera. Entonces era el desecho de la sociedad. Mas en la mesa, allá en la palabra, usted lo encuentra allí en Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, estaba en la casa sentado a la mesa con Simón el leproso. Así que si uno cree, si tú vienes hoy por primera vez y dices, es que yo no estoy para estar en esa iglesia o ir a esas reuniones porque no me siento digno. No, yo creo que soy el desecho de la sociedad. Pues resulta que en la mesa de Jesús hay un lugar para nosotros. Yo en algún momento llegué a esta iglesia y era el peor leproso. En un momento llegué a la iglesia y estaba en pecado. Llegué a esta iglesia, estaba siendo un desecho.
y un lugar en la mesa de Jesús para mí, para poderme sentar y ser restaurado. Así que en el mismo escenario, en la misma mesa, está el leproso, está la mujer y están los discípulos. La mujer rompe el vaso de alabastro, unge al Señor Jesús, siembra, ofrenda el salario de un año. Y ahí es donde viene la murmuración. ¿Y qué harán con los diezmos y las ofrendas de los pastores? Y miren los zapatos, está estrenando el pastor. Pero están ahí adorando. ¿Y si vio cómo entró? ¿Si vio? Está estrenando reloj. Y murmura, siembra cizaña. Aquí no hay ninguno. Por todo siembran cizaña, murmuran. Pero la palabra de Dios habla que eso es un pecado delicado. Sentados a la mesa, murmurando por la ofrenda de esta mujer que no se había podido casar, porque el alabastro se usaba para la noche de bodas, donde se ungía a la mujer y se preparaba para su novio. Ella dijo: pues mi novio, mi redentor, mi salvador, me voy a anticipar para ungirle para su muerte. Y Jesús dijo: de esta mujer se hablará en todo el mundo, por su ofrenda, por su sacrificio, su entrega. Vació su vaso de alabastro en el maestro. Pero ahí inmediatamente los religiosos, los murmuradores dijeron: esto es mucho desperdicio. Pues váyase allá para la iglesia, que el pastor le dé el mercado. Porque vaya cuando se le toca las finanzas a alguien. Quieren la bendición, quieren la prosperidad sin los principios espirituales que hay. Esta mujer fue bendecida, esta mujer fue guardada, pero había en ella no solo una unción de ahorrar y de sembrar en Jesús, sino una unción de anticiparse a las cosas. Yo le enseñaba eso a mis 12. En la Biblia encontramos personas que hicieron cosas anticipadas. Ella es una de esas. Dice que los discípulos, después que murió el Señor Jesús, fueron a comprar las especias para ungir al Señor cuando pasara el tiempo, pero no pudieron. Por eso el Señor Jesús dice que cuando ella lo unge, dice: porque ella ha hecho una buena obra, se ha anticipado para ungirme en mi muerte. Porque los discípulos que esperaron hacer las cosas después no pudieron hacerlo. Lo que hace esta mujer es increíble. Pero en la mesa estaban los murmuradores. En la mesa estaban los que cuestionaban el diezmo, la ofrenda que estaba haciendo esta mujer. Y más dándolo de un año, ¿cómo les ardería, no? ¿Qué es este desperdicio? Y quien lo estaba haciendo, ¿sabe quién era? El último caso, y con este cierro. No sé cuántos alcance a dar, pero está en Mateo capítulo 26, 20. Dice: y al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Y ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Uno por uno preguntaron: ¿seré yo, Señor? Porque el Señor estaba sentado a la mesa con el traidor. Y cuando Él dice: alguno de ustedes me va a traicionar, alguno, la pregunta es: ¿por qué todos se preguntaron seré yo? Ustedes me pueden ayudar en ese conflicto que tengo. ¿Por qué todos se preguntaron? ¿Sí sabe por qué? Porque en todos, diga conmigo, todos, en todos hay una semilla de traición. En todos nosotros el enemigo ha plantado una semilla de traición. La naturaleza adámica es traidora. No es que fuera el único Judas, cualquiera de ellos hubiese podido traicionar al maestro. Todos
todos aquí en algún momento hemos tenido la semilla o de traicionar al jefe, o de traicionar a aquel que le dio la confianza, o traicionar a la esposa, o traicionar el líder, o traicionar a Dios, o traicionar a cualquiera. A veces traiciona a su propia sombra. Porque en todos, cualquiera de ellos se preguntaba, por todos se había pasado los pensamientos tal vez de vender al maestro, de abandonarlo, de no seguir con él. Tal vez habían dicho, las ideas de este hombre están muy locas, yo mejor me voy. Y por eso allí en la mesa, Jesús, sabiendo, él estaba sentado. También había en la mesa un lugar para el traidor. Fue uno de los cuales Jesús también le lavó los pies. Porque en la mesa con Jesús hay un lugar para cada uno de nosotros, sin importar el pecado que hayamos cometido, sin importar nuestra condición. El único interés, el único deseo que hay en el Señor es que si identificamos semillas incorrectas en nuestro corazón, saquemos eso de nuestro corazón y le digamos: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Colóquese en pie y déle el mejor aplauso al Señor en esta noche. Aplauda al Señor. Y si la banda me ayuda, por favor. Que hoy podamos aprovechar la oportunidad. Y por eso cada reunión hicimos una actividad llamada Sentados a la Mesa. Con una célula que tenemos, hicimos una especie de brunch y que cada uno de los de esa célula trajeran un invitado para sentarse a la mesa con Jesús. Fue increíble, fue un milagro de salvación. Porque a veces todos nosotros venimos un fin de semana, un sábado a este lugar, sin saber que hay un lugar en la mesa de Jesús para alguien que está allá afuera. Por eso cada oportunidad, cada 8 días, tenemos la oportunidad de traer a alguien, sin importar, uy, es que es el peor del barrio. Precisamente para él hay un lugar en la mesa. Amén. Si hubo un lugar en la mesa para usted y para mí, lo hay para él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, es que Luis, si supiera lo que es, precisamente por él vino Jesús. Precisamente por los enfermos, precisamente por los pecadores, los que no tienen esperanza. Por ellos Jesús apartó un lugar en la mesa para ellos. Que no nos acostumbramos a venir solos nosotros, a sentarnos a la mesa, a llenar nuestro estómago, a mirar si estuvo bien la charla. No, bueno, hoy le faltó un toque al pastor, le faltó un poquito como de pimientica. No, usted debe decir: yo voy a ir a la mesa con Jesús, pero voy a llevar a alguien para que también esté sentado en esa mesa. Amén. En la mesa hay un lugar para todos. Dígale que está a su lado: en la mesa hay un lugar para todos. Vamos, dígaselo con alegría. Dile: en la mesa hay un lugar para todos. Amén. Para mí lo hay en esta noche. ¿Para cuántos sienten el privilegio de estar en la mesa con Jesús en esta noche? Amén. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor en esta noche. Padre, gracias te damos. Levante su voz y ore en esta noche con sus propias palabras. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hay un lugar para cada uno de nosotros. Y tal vez nos hemos identificado, tal vez somos ese fariseo, tal vez somos aquel personaje que murmura, alguno de ellos un pecador, pero nos estás esperando en la mesa para mirar nuestro corazón y para transformarnos. Levante su voz, sus manos, dile: Señor, yo no me quiero ver fuera de la mesa, yo estoy sentado a la mesa para ser transformado. Abre mi mente, dile: abre mis ojos en esta noche. Levante su voz: abre mis ojos, abre mi mente a las escrituras, Señor, en esta noche. Abre, Señor, hoy mis ojos, que todo velo se ha quitado. Tal vez has estado caminando a mi lado todo el tiempo,
pero estoy sin entendimiento. No entiendo lo que estoy viviendo. No entiendo lo que está pasando a mi alrededor. Pero tú abres mi entendimiento hoy, Señor. Abres, Señor, cada área de mi vida espiritual para llevar la revelación de las Escrituras, para traer la revelación de tu bendita palabra, Señor. Hoy estamos sentados, dígalo con sus propias palabras. Hoy estoy sentado a la mesa con Jesús. Hoy estoy sentado, hay un lugar para mí en esa mesa. Hoy estoy recibiendo del pan de vida. Hoy estoy siendo alimentado. Hoy estoy recibiendo una palabra de esperanza, que hay una oportunidad para mí, que hay una oportunidad para que mi vida sea cambiada. Hay una oportunidad. No he sido rechazado. Tal vez he sido considerado la escoria del mundo. Tal vez he sido rechazado por otros. Pero un lugar para la mesa para Simón el leproso. Y hay un lugar para mí, dígale el Señor. Hay un lugar para mí, Señor. Abra su corazón en esta noche y humildemente, sin religiosidad, humildemente, sin fariseísmo, dile hoy: Señor, toda esa levadura se va de mi vida. Toda esa levadura de los fariseos se va. No quiero aquí aparentar, fingir ser algo que no soy. Me siento a la mesa también. Vamos, dile: me siento a la mesa. No voy a fingir que no necesito. No voy a fingir que no deseo el pan de vida. Hoy renuncio a eso en el nombre de Jesús, porque yo soy el que más necesito, Señor, de ti. Yo soy el que más necesito de ti, Jesús. Tómese unos segundos para hablar con Dios con sus propias palabras.